Amigas y amigos, antes de la pausa hablábamos del TISA, ese acuerdo al cual han accedido muchos países competidores de Uruguay en materia de productos primarios sobre todo, y, bueno, y que Uruguay por razones de política de Estado o políticas del actual gobierno, mejor dicho, no ha accedido por presiones de algunos sectores del propio partido de gobierno, por presiones de los sindicatos. eh, Hay visiones distintas dentro del propio gobierno. El canciller, Sí, si sí, por sí. él hubiese sido, hubiésemos accedido a este acuerdo que es comercial, que es muy importante. ¿Cómo ves esta situación? Sí, tú decías que es una política de Estado, después corregiste y dijiste una política del partido. Yo creo que ni política del partido, es como después en tu mismo desarrollo quedó claro. El partido de gobierno, el Poder Ejecutivo, fue el que planteó este tema. Es más, fue el gobierno anterior, ¿no? El gobierno de Mujica fue el que planteó empezar a negociar con el tema TISA. Reconozco que conozco muy poquito en profundidad el tema, más cuando salimos, entonces uno perdió interés en profundizar, pero que es el ADN que está tan de moda hablar, ¿no? Está en el ADN de estos gobiernos, ¿no? Que es, o de esta generación de dirigentes del país, que es el terror a competir, ¿no? El TISA implica abrir el mercado de servicios, que es el sector de la economía que más crece en el mundo, donde se obtienen los mejores salarios, en fin, son más promisorio de la economía. Sin embargo, nosotros vamos a quedar afuera de todo lo que sea progreso en ese sentido. Pero habiéndonos negado ni siquiera conversar, ¿no? Nadie nos planteó cosas raras, ni las oímos. Pero lo grave es que en temas, enseguida que se hace el TISA, que repito, fue iniciativa del presidente Mujica, la tomó el presidente Vázquez, la reivindicó el canciller Nino Boa, medio partido de gobierno está a favor y un pedazo del partido, tal vez la mitad, tal vez un poco más, está en contra, el sindicalismo está en contra y creo que nadie más. No hay manifestaciones en contra. Lo grave es que eso se ha ideologizado de una manera que ahora está arriba de la mesa el tema del TPP, el Transpacífico, que ahí sí son bienes, ¿no? Ahí está el acceso al mercado del Pacífico, ahí vamos a acceder a, no vamos a ver, pues no estamos, ¿no? Pero podríamos estar allí accediendo al mercado japonés, evitándonos el 40% de arancel de la carne, el 38,5%, al de Corea, a toda Filipinas, Tailandia, ¿no? Podríamos estar abriéndonos y a la vez recibiendo los beneficios de un arancel cero o un arancel en descenso en todos los productos y bienes de capital que tan eficientemente producen en esos países. Ni se habla más. ¿Cómo defendemos nuestro comercio exterior entonces ahora? Sin poder acceder al TISA para bienes, para servicios, sin en el transoceánico eh, para bienes, con acuerdos bilaterales entre China y Australia y Nueva Zelanda, Sí, sí, sí. que son competidores directos nuestros, con Argentina que va a ingresar y que me gustaría hablar más Yo iba adelante a eso también, ahora, claro. que va a ingresar en esa lista o en esa cartera de competidores directos que tiene Uruguay para sus productos. ¿Cómo se cómo se planta Uruguay ante ese escenario? De muy mala manera. La, el comercio internacional fue algo que dañó muy profundamente al Uruguay históricamente. La inequidad que hubo en las políticas comerciales de los países grandes, Estados Unidos, Europa, en materia de alimentos, nos sumergió en un submundo al Uruguay, a la Argentina y a los países productores de esos bienes. Injustamente es un pecado que algún día tendrán que explicar esos países. Pero esos países empezaron a abrirse, ¿no? Uruguay lideró, ¿eh? Lideró a su modo y de acuerdo a su tamaño, acompañó todas las posturas más ambiciosas en materia de apertura comercial durante mucho tiempo. Es un país muy respetado en el ámbito internacional por eso. Ahora que el mundo parece ponerse a caminar en ese sentido en forma más decidida, Uruguay se baja de esas posturas y se suma a las posturas argentinas, que son siglo XIX.
Lo que pasó en Argentina estos años fue volver al siglo XIX. Es decir, las posturas que se venían dando hasta ahora, hasta este gobierno de Cristina Kirchner, ¿no? Las posturas de gobierno de Kirchner fueron, dije mal, 19 no, fue el típico proceso de sustitución de importaciones. Creer que un país se puede desarrollar hacia un mercado interno, apuesta que todos hicieron, pero hace 70, 80 años que se hizo y se fracasaron todas, independientemente del tamaño de las economías. Argentina se cree muy creativa porque va por ese camino y así le ha ido, y eso aparentemente se terminó, ¿no? Probablemente Uruguay enfrente un escenario, me parece a mí, un poquito más alentador, no por mérito propio, sino porque el gobierno argentino está poniendo arriba de la mesa temas muy urticantes. Saquemos el de Venezuela, que es un tema que me encanta, pero no es un tema agropecuario, o sea que... Pero sí está metiendo el tema del Mercosur, la necesidad de limpiarlo, y el acuerdo con Europa, ¿no? Que Argentina era la principal traba que teníamos. Y que Uruguay y Brasil iban a caballo de las trabas que ponía Argentina. Porque en Brasil hay una dirigencia que nunca quiso entregar el sector industrial a un acuerdo de este tipo, ¿no? Entonces se usaba la negativa argentina para decir que el problema era Argentina. Uruguay, como lo estamos viendo, no tiene ninguna voluntad integradora, ninguna. Uruguay no quiere integrarse al mundo y le echamos la culpa a Argentina. Esa culpa se acabó ahora. Ahora en Argentina hay un sector que gobierna que dice que quiere abrirse al mundo. Entonces Uruguay va a tener que sincerarse, ¿no? Aquellos que de la boca para afuera hablan de la integración, pero no la procesan, ahora tendrán que explicarle al gobierno argentino por qué no. Pero hay dos, digo, la integración tiene varios significados, ¿no? Negociar en bloque, cosa que no se ha hecho, pero también negociar entre países. Hoy tenemos una balanza comercial totalmente deficitaria con Argentina, que probablemente comience a revertirse si es que el nuevo presidente aplica lo que ha dicho que va a aplicar, abrirse a la región, negociar con los países de la región, dentro del Mercosur. Seguramente liquidaremos algún problema de puertos como hubo con el dragado, claro, el río Uruguay, etcétera, etcétera. ¿Cómo ves esa relación uruguayo-argentina a partir de la asunción de Mauricio Macri? En principio yo diría soy optimista, ¿no? Miro con mucha esperanza lo que está pasando en la Argentina, la esperanza de un cambio. Le tengo mucho miedo a la Argentina, porque ningún gobierno no peronista ha terminado su mandato. Tengo toda la esperanza y el deseo que este hombre haga una buena gestión y culmine su mandato y entregue la banda presidencial a su sucesor, cosa que en Argentina nunca pasa si no es peronismo. Con esa salvedad y con esa esperanza, esa apuesta que el futuro nos permita ese progreso, yo creo que el desarrollo argentino nos va a generar, ya nos está generando, ¿no? Esta huida que está habiendo de empresarios agropecuarios, de retorno a su casa, o para el Brasil, que está pasando, eso iba también, ¿no? Probablemente se acentúe, ¿vale? A medida que esta gente ordene las cosas y le dé al sector agropecuario argentino reglas de juego claras y transparentes, y claro, y deje de promover transferencias injustas y ineficientes, porque si me dijera, le saco la plata a pero hago una maravilla, pero le saco la plata a para no hacer nada más que hundir a la Argentina en un proceso de permanente pérdida de calidad de país, ¿no? Argentina está muy mal, no la saca Mauricio Macri liberando el dólar, es muy profundo lo que es en Argentina, pero si acá es grave la cosa, allá es aún peor, ¿no? Uruguay tiene esa cosa conservadora en la cabeza que nos va retrasando, pero Argentina es una cosa de corrupción de los principios democráticos, de la calidad institucional que está muy deteriorada y eso no se arregla con una sola medida, son muchos años de trabajo. Ahora, si Argentina sale, obviamente que a nosotros nos va a servir, por todos lados nos sirve, no solo por el servicio del turismo, nos sirve porque nos va a empujar a abrir nuestra economía, porque el comercio entre los dos va a ser muy fluido y la ganadería va a ser una sola, que es lo que uno siempre deseó, que los frigoríficos uruguayos compraran novillos en Argentina o los argentinos en Uruguay, que el invernador uruguayo se abasteciera de terneros de la Pampa. Eso sinceraría el mercado. Pero le da tamaño, el tamaño mejora la competencia.
Las economías chicas como la nuestra siempre están expuestas al riesgo del monopolio. De hecho, ¿no? Por el tamaño, los conversamos fuera del micrófono en otros mercados, ¿no? Pequeños mercados que cualquier empresa medianamente grande ya queda con una parte del mercado que lo controla. Cuando uno abre la economía, y ese es el objetivo fundamental del Mercosur para Uruguay, era jugar en una economía grande siendo un país chico, ¿no? ¿Cómo queda parado Uruguay ahora con iba a decir huida, con el retorno de los empresarios argentinos que impusieron en definitiva un modo diferente del sector agrícola, tecnologías, formas de comercializar, en fin? Uruguay va a quedar parado ahora con más campo, por ejemplo, para la ganadería. Aquellos lugares donde la agricultura ya no es rentable, ¿no? El principal problema que es el daño que tiene el retorno de los argentinos a su país, o como en otros casos han ido a Brasil o a Paraguay y Bolivia, es lo que todo el mundo habla del conocimiento. Lo que trajeron los argentinos aquí no fue ni plata, ni máquinas, yo me animaría a decir que tampoco tecnología, aunque capaz que algo. Lo que trajeron acá fue una manera diferente. Una manera exacta, que algo de tecnológico es, ¿no? El uso de las tecnologías de la información masivamente, los instrumentos jurídicos y financieros como el fideicomiso, supieron escalar el negocio, especialmente el agrícola, ¿no? Y dinamizaron mucho, se equivocaron mucho también, como todo innovador, y los uruguayos aprendimos bastante de ese tema. Hoy en día hay muchas empresas uruguayas que han sabido capturar ese conocimiento, incorporarlo, mejorarlo incluso, pero perder jugadores del porte que perdimos, para mí es una pérdida que la podemos recuperar solo si abrimos las economías y si crecemos juntos, probablemente nos beneficiemos de todas esas cosas. El problema es que se están yendo porque no solo porque mejoran su condición, sino empresarios brasileros que compraron mucho campo en este país, están arrendando y se están yendo, no están vendiendo el campo. Muy grandes empresarios, ¿no? Arriendan y se van porque no aguantaron más este país. Le cambiaron las reglas, están molestos, ¿no? Ven que los precios ya el negocio no es así y no reciben de parte del gobierno ninguna contemplación, sino al revés, ¿no? Hoy se aprueba el aumento de la construcción inmobiliaria rural, se aplicó la primaria, se aplicó el patrimonio, no hay una bajada arancelaria, el dólar se lo aguanta a cualquier costo. No es un país que tenga incentivo para quedarse, un empresario que tiene, para él el empresario es el mundo, como de quien estamos hablando ahora. ¿Se fortalece la ganadería con más área? De la peor manera, ¿no? Por abandono de los... ¿no? No es una pelea de ganar el mejor, sino que uno abandonó. Yo creo que la ganadería, primero que atraviesa una etapa donde los demás rubros recogieron a pleno la caída de los precios y la ganadería todavía no. Pero la ganadería es casi una commodity y las commodities se mueven todas muy parecidas y muy juntas en el largo plazo. Puede haber desvíos en el corto plazo, como creo que en el caso de la ganadería, pero es muy difícil aventurar un pronóstico de que esto se va a sostener en el mediano plazo, ¿no? Yo vivo pirinchando la internet a ver qué está pasando en Australia, en Brasil, en Estados Unidos, y ya hay indicios de caída. Hay algunas noticias buenas, ¿no? Que Estados Unidos reduce su faena, ahora empezaría a aumentarla. Australia, que es el gran jugador de estos tiempos, liquidó su stock, nos inundó de carne todos estos años y no bajó los precios. Ahora se está cayendo la faena, los precios australianos están por las nubes, $4 el kilo, de novillo gordo en gancho, o sea que esa oferta se va a retraer. Brasil está cayendo su faena, es decir, capaz que en la carne hay algún fundamento para alentar la posibilidad de que se aguante, pero la demanda está débil, la demanda no es la misma de antes, y ya no hablamos de $4.000, hablamos de 3.700, que no es poco, pero no es el drama que viven los lácteos o las ojeras. Bueno, no hablamos nada de los lácteos. No hablamos de los lácteos todavía. Pero bueno. Y la próxima vez con mucho gusto. En la próxima vamos a hablar, porque ya no tenemos más tiempo. Un tema que da para mucha tela para cortar,
los lácteos, aparte de tu especialidad mientras estuviste en el Ministerio de Ganadería y Pesca, analizando todo lo que es la cadena de la leche, en un momento en el cual parece que no termina de bajar el precio internacional, ¿no? Sí. Y con precios tan deprimidos de los productores, sobre todo del litoral norte, que prácticamente están perdiendo plata por producir, una cosa que, que no estaba en alguna predicción, ¿no? Yo, para terminar, digamos, la noticia fea es que los precios en el mundo bajaron. Pero eso le pasó y le está pasando a todos los competidores uruguayos. Los neozelandeses enfrentan un mundo con la leche barata, los argentinos también, los norteamericanos también, la carne, bueno, los ojeros ni qué hablar, la carne que ha bajado un 10 o un 15%, eso le pasa a todos, una desgracia que nos pasa a todos, y mal de muchos, consuelo de tontos, no es así, pero lo que no le pasa a todos es la respuesta que sus autoridades económicas le dan al problema. Y Uruguay es el que le está dando peores respuestas. Nuestros competidores nos van a ganar en esta porque sus países toman las medidas adecuadas, casi todos. Australia, Nueva Zelanda, Estados Unidos, la Unión Europea, el arroz, todos los competidores asiáticos, todos están haciendo los deberes. Argentina y Brasil, Brasil ha ajustado un poco su economía, pero tiene unos líos políticos que no sabemos dónde va a seguir. Uruguay y Argentina ahora con este cambio capaz que arregla. Uruguay quedaría como el retrasado, ¿no? El que su gobierno ignora los problemas, los agrava y los profundiza, por ignorancia o por desconocimiento o por comodidad política, no sé a qué atribuirlo, pero no está haciendo nada para que el sector exportador le permita mitigar, no digo evitar, mitigar el problema de la caída de los precios. A mí me gusta terminar las notas con una sonrisa, o por lo menos con algo positivo. ¿Se puede pergeñar un mensaje positivo para el 2016 para el sector agropecuario? Sí, estoy de acuerdo que hay que tratar de encontrarle la vuelta, ¿no? Yo tengo la esperanza, a pesar de las muy escasas señales que ha dado el país de inteligencia en el manejo de la cosa, creo que tenemos gente capaz en todos los partidos políticos y creo que la realidad va a ser tan dura que probablemente nos sacuda un poco la cabeza. Lo de Argentina nos puede ayudar, tal vez lo de Brasil nos ayude y Uruguay tome las medidas del caso. Nosotros no podemos hacer subir el precio de la leche, no tenemos cómo. No podemos subir la soja, podemos ir a acomodar los costos, es lo que nos queda, para que no se nos caiga todo. Y en ese camino capaz que yo oigo hablar de las autoridades económicas del país y creo que coinciden en estas cosas. Lo que creo que no están encontrando condiciones políticas para llevarlas adelante. Y eso se llama consensos, opinión, ¿no? Por eso creo que es relevante estas ventanas. Porque eso creo que los partidos de oposición y los partidos de gobierno tienen que discutir estos temas en público para ganar opinión pública que viabilice las medidas. Si tomamos las medidas correctas, no la vamos a sacar muy barata, pero vamos a salir mejor y probablemente cuando los precios recuperen algo, nos va a encontrar en carrera y vamos a seguramente tener un futuro más alentador. Bueno, muchas gracias por habernos visitado. Les cuento algo. Muchos de ustedes deben conocer temas musicales, temas del folclore de la región. En este caso, Juan es muy conocido por muchos por su actividad artística y que tiene una hija además que canta muy bien y que yo encontré hace pocos días en internet una versión de Oración al Remanso que fue espectacular y que me conmueve hasta este momento, por lo cual me quiero ir con esa sensación de dulzura de esa canción y el mensaje que tiene para finalizar esta nota. Así que muchas gracias por haber logrado conmoverme, no solo a mí, porque después los comentarios en internet fueron decenas atrás del nuestro, por lo cual felicitaciones por eso también, pero, que todavía lo seguís practicando. Vos me querés hacer irme con una lágrima acá, pero te agradezco enormemente este recuerdo de la música, sobre todo porque la cosa que he hecho con mi hija cantando, que como todo padre es muy gratificante, y siempre me llamó la atención tu emoción ante ese tema, que a mí me conmueve mucho, me parece Van der Moll es el autor, me parece una maravilla.
nosotros nos reencontramos en cualquier momento con más agronoticias. Gracias, Juan, por habernos visitado nuevamente. Gracias a ti, Jorge, un placerazo.